Entonces, recuerden de que el cráneo no es expandible en el adulto, ¿ya? Entonces, si es que hay un incremento de la presión intracraneal, esto va a cruzar con síntomas. Ya les he comentado que el valor normal va de 5 a 20, pero por encima de 20 ya hablamos de hipertensión endocraneal. Ahora, acá están, ahí vienen ustedes cuál es el continente, cuál es el contenido, líquido cefalorraquídeo, cerebro y sangre en sus dos compartimentos. ¿Cómo se halla la presión intracraneal? Para hallar la presión intracraneal, se utiliza una fórmula, ¿no? La presión intracraneal es igual a la presión arterial media menos la presión de perfusión cerebral. ¿Cómo se halla la presión arterial media? Vamos a preguntarle a Jordan Rengifo. ¿Está Jordan? Presente. Jordan, ¿cómo se halla la presión arterial media? La PAM. ¿Cómo se halla, Jordan? No recuerdo. La presión sistólica más la presión sistólica. ¿Cómo? La presión sistólica más la presión diastólica por 2 entre 3. Dos veces la presión diastólica entre 3. Era menos de eso. Presión La sistólica presión sistólica más más 2 veces la presión diastólica más entre 3. sistólica más Presión arterial sistólica. Presión arterial. ¿Así? Ya. A ver, si por ejemplo un paciente tiene 110/70 de presión, ¿cuánto sale la presión arterial media entonces? ¿Cuánto? 9/70. ¿Cuánto sale? Tú misma lo has dicho. 84. 84. Sale 83,3 periódico puro, ¿cierto? 83.3. Así, ¿no? Perfecto. De respetos. Entonces, esta es la fórmula para calcular la presión arterial media, ¿no? La presión arterial sistólica más 2 veces la diastólica entre 3. El valor normal de la PIC es de 5 a 20, pero ¿qué tenemos que tener cuidado entonces? Lo que tenemos que tener cuidado es si nosotros cambiamos la fórmula, ¿no? Y pasamos la presión de perfusión cerebral aquí y mandamos a la presión intracraneal allá. ¿Por qué? ¿Qué es la presión de perfusión cerebral? Les habrán dicho también en el curso regular de segundo año. Sumi, ¿está Sumi? Sumi, ¿cuánto es el valor normal de la presión de perfusión cerebral? ¿Cuánto es el valor normal de la PPC? Que es, mientras lo vas pensando, es la fuerza con la que llega la sangre a un tejido determinado. No. Se estima que una presión de perfusión cerebral óptima es mayor de 70 o oscila los 70 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, es por eso que miren, ¿qué pasa en el caso que yo les di, ¿no? Si un paciente tiene 110/70 de presión, ustedes me dijeron que tenía una PAM de 83,3, ¿cierto? Y a eso le resto la presión de perfusión cerebral, que lo óptimo, lo normal es alrededor de 70, y eso me va a salir la PIC, ¿no? Entonces la PIC, ¿cuánto sale? 13, ¿no? ¿Está dentro de los valores normales? Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede si por algún motivo yo cambio la fórmula y se incrementa la PIC? Esto ya no es medicina, es matemática. Entonces, como yo sé que ustedes son tromes en matemática, vamos a preguntarle a José Rodrigo. ¿Está José Rodrigo? José Rodrigo, matemática, aritmética, esto no olvídate de la medicina. ¿Qué pasa si yo incremento la PIC? ¿Qué pasa con esta fórmula si la PIC se incrementa? Se incrementa la presión de perfusión cerebral. Es inversamente proporcional, disminuye. Disminuye, ¿no?
experimente que acá ¿ya? Entonces, si yo o si se incrementa la PIB, obviamente quien va a sufrir es la presión de perfusión cerebral y va a disminuir. Como dice su compañero, hay una relación inversamente proporcional, ¿no? Y si yo les he comentado de que la presión de perfusión cerebral es la fuerza con la que le llega la sangre a un tejido, entenderán de que al disminuir la presión de perfusión cerebral va a ocurrir un daño difuso en la masa encefálica por isquemia, ¿cierto? Difuso, ese daño es difuso, ¿verdad? Muy bien, sigamos. Ahora, hay diversas situaciones que pueden incrementar la presión intracraneal, solo por nombrar algunas. Cuando se incrementa el volumen cerebral, ¿y en qué situaciones? Por ejemplo, en un tumor cerebral, o en un absceso, que es una colección de pus. Por ejemplo, hay situaciones que incrementan el volumen sanguíneo, el volumen de sangre ahí. Por ejemplo, un hematoma subdural, un hematoma epidural. Hay situaciones en las que, por ejemplo, se incrementa la cantidad de líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, como en una hidrocefalia, por ahí debe estar, ¿no? Entonces, cualquier situación que aumente o la masa encefálica o el volumen arterial, sanguíneo arterial o sanguíneo venoso, o inclusive la cantidad de líquido cefalorraquídeo, va a incrementar la presión intracraneal. Entonces, miren, acá tenemos, ¿podría cerrar la puerta, por favor? Aquí tenemos una serie de situaciones. Por ejemplo, esta es una resonancia magnética con contraste en un tipo de corte que se llama corte coronal, así nos han cortado. ¿Qué es lo que se ve? Obviamente, ustedes todavía están en proceso. Lo que se ve aquí es la presencia de un coágulo a nivel del seno sagital superior. Eso va con el diagnóstico de una trombosis venosa cerebral. ¿Produce hipertensión hemocraniana? Por supuesto, porque la sangre venosa, al no discurrir, comienza a acumularse e incrementa la presión intracraneal. Por ejemplo, aquí, resonancia del mismo paciente, un protocolo T1, un protocolo difusión, donde se observa la presencia de una colección a nivel casi temporo-occipital izquierda, compatible con el diagnóstico de un absceso cerebral. Ese es un absceso, una colección de pus. ¿Incrementa la presión intracraneal? Claro, está ocupando un espacio, incrementa la presión intracraneal. Aquí, tomografía cerebral sin contraste, donde se evidencia la presencia de una lesión hiperdensa compatible con un sangrado, ¿ya? Este es un hematoma epidural. ¿Cómo sé que es epidural? Por la forma, que es una forma biconvexa, ¿ya? Entonces, hematoma epidural, miren, incrementa la PIB, claro, e inclusive ejerce un efecto de masa. Miren cómo desplaza el tejido cerebral hacia el otro lado, ¿no? Pone en riesgo la vida. Este hay que operarlo ya, si no, se nos va. Luego tenemos otro, miren, una tomografía que evidencia más bien ya no una hiperdensidad, sino una hipodensidad, ¿no? En todo el territorio de una arteria que ustedes deben conocer, que se llama la arteria cerebral media, obviamente del lado derecho. Este es un infarto de la ACM derecha. Se tapó la ACM derecha, todo ese tejido está en proceso de muerte, cursa con inflamación, con edema, también incrementa la presión intracraneal. Por último, sangre, harta sangre en el espacio subaracnoideo, en la cisura de Silvio, miren aquí cómo se mete la sangre, en las cisternas basales. Esta es una hemorragia llamada hemorragia subaracnoidea. Todas estas situaciones terminan incrementando la presión intracraneal. O sea, ¿a qué voy? A que no solo se produce daño cerebral por la lesión misma,
Porque acá hay muerte celular, aquí hay un daño por compresión, aquí hay muerte celular también y edema. O sea, no solo hay un daño por la enfermedad misma, sino que también todas las otras zonas sufren un daño por una disminución de la presión de perfusión cerebral. Es por eso que todas estas condiciones que eleven la PIC deberían ser tratadas con urgencia, ¿ya? Lamentablemente, miren, ¿no? En los bebés menores de 6 meses, el cráneo todavía es expandible. Es por eso que la respuesta normal a un incremento de la presión intracraneal es el crecimiento del, ¿no? En cambio, en el adulto, el cráneo no crece, pues ya los huesos ya se han fusionado. Es una cavidad no expandible. Rápidamente se producen síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas? Son los síntomas de un síndrome neurológico clásico que se llama el síndrome de hipertensión endocraniana, que se caracteriza por ¿qué? Dolor de cabeza. Suele ser un dolor de cabeza que abarca toda la cabeza, que es conocido como holocraneano. Si abarca toda la cabeza es holocraneano. Es un dolor de cabeza que empeora con el movimiento, típicamente empeora con el movimiento. Luego es como una presión, es opresivo, ¿verdad? Es un dolor opresivo. El segundo, vómitos, que suelen ser vómitos no precedidos, la mayoría de veces son vómitos no precedidos de náuseas. Por eso reciben el nombre de vómitos explosivos, ¿no? En cambio, los vómitos de origen gastrointestinal cursan con síntomas gastrointestinales, ¿no? Hay náusea, inapetencia, ¿no? En cambio aquí no hay nada y de pronto, pero luego del vómito hay un alivio parcial del dolor de cabeza. Pero es poco tiempo, de ahí te comienza a doler de nuevo, ¿ya? El tercer síntoma o signo en este caso es el llamado edema de papila. ¿A qué hace referencia? Hace referencia a la papila óptica que ustedes deben conocer ya de segundo año. La papila óptica es el lugar de donde nace el nervio óptico. Y como ustedes pueden ver, normalmente la papila óptica es una estructura de un color amarillento, de una forma circular o esférica, de bordes bien definidos. En cambio, cuando hay hipertensión endocraniana, ¿qué hay? Se pierde la coloración, crece, se hincha, se pierden los bordes, ¿ya? Edema de papila, papila normal, ¿ya? Y luego, ¿qué puede haber? Trastorno del sensor. En los casos más graves ya hay compromiso de la conciencia, principalmente del nivel de la conciencia, ¿ya? ¿Qué otros síntomas pueden haber? Pueden haber visión doble por compromiso del sexto nervio craneal. Puede haber, ¿qué más? En casos severos, la famosa triada de Cushing, ¿no? Hipertensión, bradicardia y una respiración irregular, ¿ya? Y entonces, eso es todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, aporte, comentario. Si no, recuerden, voy a elaborar un cronograma, se lo voy a enviar a la delegada. Obviamente la clase también se la voy a enviar a la delegada para que ustedes puedan ir leyendo. ¿Ya? ¿Está bien? Doctor, Sí. de acuerdo al cronograma, de ahí nosotros complementamos con el Argentes o otro libro. ¿Igual? El Argentes. Miren, yo les digo algo claramente. Yo pregunto lo que enseño. Si no, los mandaría a leer una separata y esta clase sería